¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean muy, pero muy bienvenidos a esta nueva apuesta de Canal 12. A partir de hoy, todos los sábados al mediodía, acá vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Más prevención es igual a más salud, con un enorme equipo de trabajo comprometido con llevar la información a cada hogar misionero y cuidarnos entre todos. Con el doctor Santiago Galeán. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo ¿Cómo va, estamos? Fernanda? Pero muy bien. Contento, la verdad, que Muy. feliz de estar en Canal 12. Es el anhelo de todos los que alguna vez estuvimos en la televisión, llegar al canal ícono de la televisión misionera. Bueno, qué Así placer bienvenida. realmente, ¿no? Y un compromiso enorme también, ¿no? A la hora de hablar justamente de esta propuesta que tenemos desde el Instituto de Previsión Social. Es la idea, llegar a cada rincón de la provincia y de toda la región, conociendo cuáles son los diversos servicios de salud, atendiendo a cada uno de los misioneros. Así que esta es la propuesta para que se sumen y que nos acompañen, ¿no? Exactamente. La idea es hablar un poco de prevención, esta forma de evitar que nos lleguen las enfermedades, tratar de prevenir estas enfermedades, tratar de, en lo posible, de hacer todas las medidas sanitarias para que los resultados sanitarios sean los mejores y los más óptimos. Exactamente, hablar lógicamente, ¿no?, de este abordaje que se tiene que dar siempre de manera integral, interdisciplinaria, llegar de la mejor manera antes con diagnósticos precoces que van a ayudar y muchísimo a los tratamientos que van a ser seguramente muy importantes. Un año complicado hemos tenido el año anterior, complicado, ¿no? Sí, y ahí vamos. El 2020 fue un Sí. año marcado por la pandemia, todos conocimos la situación epidemiológica de todo el mundo, no solamente de nuestra región y el país, sino en el mundo entero, marcado a través de la epidemia por coronavirus y la pandemia que nos trajo. Por lo tanto, tuvimos que aprender un montón de cosas nuevas. Realmente, Los ¿no? ciudadanos, los médicos, los sanitaristas, todos tuvimos que aprender a convivir con la pandemia y bueno, un poco de eso se trata. Bueno, y vamos a conocer justamente, ¿no?, este primer año de trabajo, de gestión que estuvo llevando adelante el Instituto de Previsión Social, abordando las diferentes temáticas y llegando a las distintas ciudades con los servicios. Ahí vamos. El 2020 no fue un año más. Desde el IPS atendimos a nuestros afiliados en este contexto de pandemia por coronavirus, incorporando nuevos servicios que llegaron para quedarse. Pensando en la atención médica y de salud y adaptándonos a una situación de cuarentena para que no tengan que salir de sus casas y estén lo menos posible expuestos al contagio. Porque más prevención es igual a más salud. Instituto de Previsión Social, Gobierno de la Provincia de Misiones. Bueno, más prevención es igual a más salud. El nombre de esta propuesta que a partir de este sábado, todos los sábados al mediodía, buenos días, buenas tardes, ¿cómo tenemos que decir? ¿Almorzaron? ¿Almorzaron? Estarán almorzando, Estarán seguramente, almorzando. ¿no? ¿Almorzó o no almorzó? ¿Quién nos visita el día de hoy? Nada más y nada menos que el doctor Lisandro Bermaor. Estamos hablando del presidente del directorio del Instituto de Previsión Social. Doc, ¿cómo va? Pero muy bien, muchas gracias. Felicitaciones antes Muchas que nada, gracias. porque la verdad que me parece muy, pero muy importante que el canal tenga un programa, ¿no es cierto?, de salud para informar, para concientizar, para educar a la población, porque siempre decimos, ¿no es cierto?, que cada uno de los televidentes son agentes sanitarios también y pueden reproducir esto que de alguna manera como conductores, como especialistas, ¿no es cierto?, en materias de salud podemos inculcar. Así que es muy importante, así que los felicito. Bueno, bienvenido. La verdad que un gusto Un placer. tenerte aquí en el primer programa. Y bueno, comencemos hablando un poquito del IPS. Se está cumpliendo un año de esta gestión, un año, como decíamos con Fernanda, al inicio del programa, duro, difícil, marcado por la pandemia. ¿Cómo fue un balance de la gestión de este primer año en el IPS? Bien, como recién veíamos en el spot, por suerte hemos trabajado muchísimo y dado respuesta a la ciudadanía. En principio, para inmunizar, sabíamos que se venía la pandemia y queríamos proteger, inmunizar a la población. Entonces hicimos una campaña de vacunación muy agresiva, rompiendo un récord histórico en el Instituto de Previsión Social. Superamos las 83.000 vacunas anuales en el año 2020, cuando normalmente aplicábamos 25, hemos pasado las 83.000.
Eso es muy importante porque hay un eslogan en medicina que dice que del árbol caído todos hacen leña. Eso quiere decir que una persona con defensas bajas, con alguna enfermedad que esté cursando, si además viene una pandemia que la veíamos venir, iban a hacer estragos, ¿no es cierto? Así que eso fue una estrategia muy importante. Además, pudimos ir a la casa de algunos pacientes vulnerables, ya sea por edad o por patologías de base. Entonces, también de esas 83.000 vacunas, casi 10.000 han sido domiciliarias. Entonces, el afiliado del instituto ha tenido muy buena réplica, ¿no es cierto?, para con el instituto, porque es una prestación de alta calidad. Pero sin dudas. Y tal es así que también con los pacientes oncológicos de extrema vulnerabilidad, ¿no es cierto?, ya que tienen por patología o por tratamiento, son deprimidos inmunológicamente, le fuimos a llevar la medicación a la casa, a domicilio. Los más de 3.500 pacientes oncológicos en diferentes estadios de su patología, tratamientos quimioterápicos, radioterápicos, paliativos, fuimos a su domicilio y entregábamos la medicación. Así que fueron algunas de las cuestiones muy importantes que hemos tenido que llevar a cabo en este 2020 y también, por supuesto, que en el año 2021 hemos redoblado el esfuerzo, ¿no es cierto? Y también todo lo que es la comunicación con los especialistas médicos. Nosotros implementamos lo que es la consulta virtual. Entonces el afiliado puede comunicarse con un profesional médico, sacarse cualquier duda de índole médico, ¿no es cierto?, para poder así no tener que salir de su casa, que es una de las medidas que todos conocemos como medidas de control. Pero qué complicado que era en principio, ¿no? Porque decíamos, si tengo alguna consulta que hacer, no puedo ir al consultorio efectivamente a ver, a que me vea, a presentarle al médico o de cabecera o quien fuera el especialista, ¿no? Y tuvimos también que aprender esto de hacerlo en forma virtual. Sí, realmente lo que me parece que marcó un poco la pandemia es cómo tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación. Sí, así adaptarse tanto los pacientes, los médicos y en este caso una prestadora de salud como el IPS, adaptarse de llevar el IPS a la casa de los afiliados. Y aprovechar y maximizar todos los recursos disponibles. Absolutamente, entonces la consulta virtual fue realmente algo exitoso. También nuestro gobernador, el doctor Herrera Huat, también lanzó una aplicación, Alegramed, muy importante para toda la población misionera de cualquier punto de la provincia. Bajándose la aplicación pueden también tener una consulta virtual con un profesional médico y así poder saber de qué se trata su patología, ¿no es cierto? Muy bien, se queda el doctor con nosotros, ¿sí? Se queda en este primer programa, es el anfitrión, así que tiene que quedarse porque hay temas muy importantes para desarrollar. Vamos a hacer una pausa, Santiago. Vamos a la primera pausa. Ya volvemos. Más prevención es igual a más salud. Más prevención es igual a más salud, es la propuesta desde Canal 12 y nosotros, por supuesto, con el Instituto de Previsión Social queremos brindar las diferentes maneras de estar en contacto, en comunicación, para que puedan observar toda la información respectiva de las distintas delegaciones apostadas en toda la provincia, que vayan conociendo y se vayan comunicando también, acceder a esa información que es vital. Así que vamos repasando cuáles son justamente estas maneras de estar en contacto, redes oficiales del IPS, Instagram IPS Misiones, en Twitter @Misiones IPS, en Facebook IPS Misiones y también la página web www.ipsmisiones.com.ar. Santiago. Gracias. Bueno, parte de nuestro programa es hablar de la prevención justamente. Y hace poquito, en febrero, el 14 de febrero para ser más exacto, se conmemoró el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Entonces, en nuestro primer programa tenemos un invitado muy especial, Alvarito. Lo vamos a ver corriendo por el estudio. Álvaro tiene una enfermedad, o tuvo una enfermedad cuando nació, que es una cardiopatía congénita. Estamos con la familia, estamos con el médico que lo atendió, que justamente fue el doctor Nelmaor. Entonces, quería presentarlos, bienvenidos. Un gusto tenerlos. Muchas gracias. Hola, Álvaro. Hola, decile Álvaro. Alvarito. ¿Y tu camión? ¿Dónde está? ¿El autito? ¿El autito? Contame, Antonella. Sí. ¿Cómo te enteraste que tu hijo tenía una cardiopatía congénita? Bueno, Álvaro hoy tiene 1 año y 3 meses.
En mi semana 19 de embarazo, a través de una ecocardiografía fetal, se detectó su diagnóstico. Es importante destacar que este estudio, aquí en Misiones, habilita al 100% de las mujeres embarazadas a que se lo realicen. Y lo que es importante es tener el diagnóstico precoz. Nosotros, a partir de esta ecografía, que es muy sencilla, no es un estudio invasivo, pudimos tener un diagnóstico oportuno, precoz, y a partir de allí iniciar el camino de lo que sería después su cirugía. Exactamente. Sí. Sí, realmente ha cambiado la historia de los pacientes que Sí. tienen cardiopatía Sí, congénita. sobre todo porque hay ciertas decisiones médicas que hay que tomar. Álvaro nació con tetralogía de Fallot, es una cardiopatía que no se opera aquí en la provincia de Misiones, así que desde lo estrictamente médico había que tomar decisiones y también desde lo personal. Exacto. ¿Cómo ¿Cómo fue esa decisión personal? No, y un poco siempre escuchando al doctor. Él fue quien nos guió, él gracias a Dios tenía todos los contactos. Nosotros lo operamos en el hospital italiano a sus 3 meses de vida, así que iniciamos estudios previos desde la panza y posterior a su nacimiento pudimos viajar en 2 oportunidades hasta la fecha de su cirugía. Bárbaro. Así que... Contame, Lisandro. ¿Cómo fue un poco la historia de Alvarito? Sabemos del lado de su mamá, de su familia. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico precoz y cómo se hace una ecocardiografía fetal? Bien, la cardiopatía congénita, para definirla, es la malformación estructural anatómica del corazón, ya sea de las cavidades, de los ventrículos, de las aurículas, de los grandes vasos, de las válvulas. Es muy frecuente la cardiopatía congénita. 1 de cada 100 recién nacidos va a tener una cardiopatía congénita. Dato muy importante. Sí. Es la malformación más frecuente que existe. No hay ninguna otra malformación tan frecuente como la cardiopatía. No solo es frecuente, sino que además es peligrosa porque las cardiopatías graves pueden comprometer seriamente la vida de un paciente, ¿no es cierto? Entonces, como no se pueden prevenir, como sí otras enfermedades con vacunas, etcétera, la cardiopatía, 1 de cada 100 va a tener una cardiopatía congénita, eso lo dice la literatura mundial. Y eso es innegable. Como muy bien decía Antonella, el pronóstico del paciente está basado fundamentalmente en el diagnóstico oportuno, precoz, muy temprano. Y en Misiones fuimos la primera provincia en el país en contar con una ley de la ecocardiografía fetal para la realización y el diagnóstico intrauterino de la cardiopatía congénita. Alvarito, por suerte, pudimos ver esa cardiopatía. Nació en un centro de alta complejidad. Esa es una de las enormes ventajas que tiene el diagnóstico precoz, porque justamente decimos los cardiólogos infantiles que derivar en la mejor incubadora, que es la panza de la mamá, a un paciente no es lo mismo que en un avión sanitario, con drogas, con respirador, mucho más complejizado, ¿no es cierto? Entonces, es un paciente que uno puede programar, puede anticipar los riesgos y que nazca en un lugar de alta complejidad para la resolución de esta cardiopatía. Fantástico. Y te hago una pregunta para la gente que está del otro lado mirando el programa. ¿Todas las embarazadas se lo tienen que hacer a este estudio? ¿Pueden recurrir a los centros de salud de sus localidades y se los pueden hacer? ¿Es un estudio complejo que se hace en lugares muy específicos? No, como muy bien dijo Antonella, es un estudio fácil, sencillo, indoloro, rápido y de alta sensibilidad diagnóstica. Lo pueden hacer todos los ecografistas que estén preparados. Hay que entrenarse hoy por hoy. El mundo nos va llevando a que ya hay que ver con lujo de detalle el corazón de un feto, ¿no es cierto? Por lo que acabamos de explicar. Y así poder diagnosticar precozmente la cardiopatía. Y bueno, en Misiones, el hecho de que haya sido ley y fuimos la primera provincia, también concientizó a todo el equipo médico de nuestra provincia para que se forme y pueda haber alguna anormalidad, que no necesariamente el profesional tiene que hacer un diagnóstico, sino que le llame la atención y así derivar al especialista para hacer el diagnóstico de certeza. Fantástico. Y entre otras de las ventajas que vimos, ¿no? La derivación oportuna, etcétera, el componente psicológico para los padres de saber que por ahí un niño esperado, ansiosos que están los padres,
viene con algún problemita, es un impacto, pero está comprobado por varios estudios científicos que realmente el abordaje es mucho más satisfactorio para el padre y madre, ¿no es cierto? Y van a anticipar cualquier cuestión que pueda suceder en el niño. Fantástico. Bueno, Antonella, papá, Bueno. muchísimas gracias. Bueno, Vemos gracias a vos. que Está- Alvarito No, él es un súper bebé vital, que súper camina vital y por todos absolutamente lados, sano, sí. que es sano y que es Sí. un hermoso niño. La verdad Sí, que lo muchas felicito. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir ya a la segunda pausa. Para el próximo bloque tenemos el principal invitado de nuestro programa, el gobernador Oscar Herrera Watt, así que los esperamos en unos segunditos. Más prevención es igual a más salud. Más prevención es igual a más salud. Es nuestra propuesta desde Canal 12 con esta programación año 2021 y cada sábado acá estaremos hablando del abordaje de las distintas disciplinas, patologías, obviamente, y como hicimos en el bloque anterior, esta mirada también, ¿no? De lo que ha sido el año anterior con el IPS, llegando a los distintos lugares de la provincia con los diversos servicios, en un año muy complicado, sin duda alguna, y cuál ha sido la estrategia que ha tenido que tomar, ¿no? En medio de tanta incertidumbre mundial, Misiones también, y que ha sido punta de lanza en cuanto a decisiones muy bien tomadas y bien resueltas, siempre priorizando la salud, entendiendo que de eso se trata, cuidar de cada uno de los misioneros, y ahora en plena campaña de vacunación extensiva también que estamos teniendo contra el coronavirus. Santiago. Así es, fue un año marcado por la pandemia y a partir de este año, bueno, el mejor invitado que podíamos tener era la persona que comandó un poco todo esto, el doctor Oscar Herrera Watt, nuestro gobernador. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, gracias Fernanda, gracias Santiago por invitarme al programa. Quiero agradecerle al presidente del IPS, al colega Lisandro, por darme la oportunidad también de poder compartir este tiempo que es muy importante para todos, ¿no? Gracias. Oscar, el 12 de marzo del 2020 salió una publicación diciendo que se había tomado la decisión por parte del gobierno de la provincia de Misiones de suspender las clases durante 15 días. Estamos a punto de cumplir un año de esa decisión que se tomó en la provincia. Fuimos la primer provincia en suspender las clases, junto con Jujuy, fueron prácticamente simultáneas, y pasó justamente un año. ¿Fue difícil esa decisión? Fue una decisión compleja, pero una decisión madura en términos políticos y epidemiológicos. Una decisión que la tomamos en conjunto con el presidente de la Cámara de Representantes, entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entendimos que nosotros como médicos, actuando como médicos, sabíamos de las características que tienen las enfermedades respiratorias, los SARS, el tipo de sistema de contagio que tienen las enfermedades ligadas a virus respiratorios. Y por otro lado, la impronta política por parte del presidente de la Cámara, que decía, bueno, claro, si juntamos la cuestión política, el impacto que tiene que se empiece a enfermar la gente y que se enfermen realmente por la epidemiología, eso hizo que podamos concordar en una sinergia muy importante que no dejó ningún tipo de dudas en esa primera instancia, que fue la toma de decisión. Que después se fue potenciando a lo largo del tiempo, cuando empezamos a entender mucho más de la epidemiología, de qué se trataba esta enfermedad, y continuamos también en esa sinergia cuando surgen las leyes que obligan a la utilización del barbijo, que fuimos también una de las primeras provincias, no solo en Argentina, en el mundo, Sí. cuando era muy resistido, hablando de inmunidad de rebaño, muy resistido el uso del barbijo en muchos lugares. Nosotros fuimos primero por ley, el pasaporte sanitario, y también por ley nos daba la oportunidad de que aquellos que venían de otros lugares a la provincia tengan que tener un resultado de un análisis negativo, que hoy el mundo lo ha implementado. El mundo lo ha implementado.
Entonces, claramente esas decisiones hicieron que el tiempo que transcurrió la pandemia, en la visión estratégica de provincia, una provincia inserta como un puño en el medio de dos países que notificaban casos constantemente, debíamos cuidar más allá del cuidado físico de la frontera, sino también lo que hace al cuidado integral de la salud de los misioneros, que está muy ligado a la economía. Exacto. Entonces, también desde ese primer momento, la decisión en conjunto dentro del árbol político e institucional fue los dos puños en alto, ¿sí? Un sistema binario donde la salud se proteja y se cuide y la economía al mismo tiempo también se protege y se cuide para que también tengan salud los misioneros. Y eso lo pudimos hacer donde al muy poco tiempo de la primera semana, ni cumplida la primera semana, Misiones ya estaba teniendo actividades focalizadas, abiertas, cuidadas y sin impacto epidemiológico negativo. Nos ha pasado con la construcción privada y pública, que fue la primera que se motorizó, y lo que es el área industrial, el procesamiento de la madera, los aserraderos, todos comenzaron a trabajar, el té, la yerba mate, las industrias de pasta celulosa, tenían que fabricar papel porque la Argentina necesitaba, las maderas porque se necesitaban camas, se necesitaban conformar los diferentes centros en toda la Argentina, que Misiones fue un ejemplo enviando a Buenos Aires cerca de 10.000 camas para los centros de atención COVID. Y así fuimos con cada una de las actividades. El turismo, Nunca a la provincia la dividimos en fases. Misiones nunca tuvo ni una fase 1, ni una fase 5, ni una fase 4, ni una fase 3. Siempre fue protocolo focalizado para las actividades que se realizan. Entonces, entendíamos que si el mecanismo de contagio estaba dado en un aserradero, no tengo por qué cerrar la peluquería. Y si estaba dado en una peluquería, no tengo por qué cerrar un bar o un restaurante. Y si está dado en un restaurante, no tengo por qué cerrar un jardín maternal. Entonces, todos esos fuimos muy meticulosamente con el vicegobernador de la provincia, que es el que comanda el comité de crisis en lo que hace a las decisiones macro, fuimos llevando adelante a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, el resultado es que Misiones es una de las provincias que ha cuidado mucho su economía, sin decaer lo que decayó por ahí en otros lugares. Claro, con el impacto lógico de localidades que viven del turismo, como es Puerto Iguazú, del turismo internacional, pero también donde hemos puesto mucho en materia del gobierno provincial, de ayuda, de planes y programas. Así que esa fue la visión. Yo dije desde un primer momento, cuando todos se peleaban por los respiradores, y en la Argentina salieron todos a comprar respiradores, lo primero que me planteé en una reunión de gobernadores, dije, miren, todos van a comprar los respiradores, pero el pueblo que entienda el mecanismo de transmisión de esta enfermedad no va a necesitar tantos respiradores. Hay una frase que es de tu autoría de prefiero tener una persona educada sanitariamente y no 1000 respiradores. Así es. Eso lo dije en una reunión de gobernadores cuando comenzaba la pandemia. Y bueno, los misioneros hemos aprendido a cuidarnos en la mayoría de los casos. El sistema sanitario, yo siempre dije que no es ser exitoso, ni más ni menos exitoso, por un caso más o por un caso menos, sino que lo importante es que el sistema sanitario se acomode para que pueda responder ante las necesidades que tiene la sociedad. Y eso, en este espacio donde estamos, yo quiero destacar la gestión y el trabajo del presidente del IPS, de Lisandro. Quiero destacar porque esta es una de las pocas provincias en Argentina donde el sector público y privado trabajaron en sinergia sin dejar de lado y sin discriminar al paciente que tenía o que tiene coronavirus. Se puede internar en un sanatorio con la misma garantía prestacional, tenga obra social, en este caso IPS,
es atendido en un sanatorio privado o puede estar con las mismas características o mejores aún en el sector público, de cualquier lugar de la provincia de Misiones. Nosotros tenemos pacientes internados desde Puerto Iguazú hasta Posadas, por la ruta 12, por la ruta costera número 2, por la ruta 14. Entonces, eso hizo un esquema total y absolutamente descentralizado de la atención sanitaria. Y nuestro sistema se comportó como un sistema sanitario, en general, la salud, una sola, ni pública ni privada. Y creo que esa es la fortaleza también de un gobierno que asume la responsabilidad de ser el primer actor en la provincia y el ente rector en políticas públicas. Muy bien interpretada, en este caso, por la obra social provincial, por su presidente, que es el que toma los lineamientos para llevar adelante las políticas públicas, y nosotros lo hemos acompañado. Bien, y ahora con este esquema también transversal que se hace de toda la sociedad, llegando a cada franja etaria también que así lo requiera, con esta concreción por fin, ¿no?, de las vacunas y la incorporación de las distintas vacunas, de dónde procedan. Pero eso ahí también yo quiero remarcar lo que es un sistema sanitario maduro. ¿Por qué un sistema sanitario maduro? La base de la conformación, fíjese, nosotros ahora estamos hablando de los dos extremos que componen el sistema sanitario. El primero, el que hablamos recién, es de la mediana y alta complejidad, es del enfermo, claro. el que va a atenderse porque ya se siente mal. Bueno, por un lado, del enfermo. Y ahora, cuando todos se están preparando para colocar las vacunas, Misiones tiene una plataforma de más de 1000 agentes sanitarios con capacidad de vacunar a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y esta semana, los 77 municipios de la provincia de Misiones van a tener la vacuna disponible para vacunar todos los sistemas objetivos. De 50 a 59 años, mayores de 65, docentes, fuerzas de seguridad. O sea que eso configura algo importante. No tenemos que salir a formar promotores de salud. Hoy ya nuestros promotores de salud tienen más de 15 años, cerca de 20 años de formados en terreno para poder aplicar la vacuna. Y ayer veía con mucha emoción cómo ya comienzan a entrar a la colonia, a la chacra misionera, a poner la vacuna al trabajador rural, al que está en su casa, extramuro, como le llamamos los sanitaristas. Para mí eso es fabuloso, eso es fantástico. Y la verdad que la noticia para toda la provincia de que esta semana todos los municipios, los 77 municipios van a tener ya disponibilidad de la vacunación, es la mejor noticia que podemos dar realmente en este momento. Oscar, gracias. Realmente no tenemos palabras como para agradecerte de haberte tomado un tiempito para poder compartir con nosotros y transmitir esto a todo el pueblo de Misiones. Me hubiese gustado un tiempo más, pero si me dejás lo último, porque me parece que es importante, es cierto, tenemos que hablar de lo que se recuperan, de la salud, por ahí en lo que es los lineamientos del programa. Pero yo quiero sostener algo que es muy importante en este año de pandemia y en este programa que compartimos con la obra social provincial. El IPS social este año fue un año de enorme tarea, de mucho trabajo. No solo en la contención de la pandemia, sino también en la asistencia y en la atención de todos los niveles. Recuerdo que cuando comenzaba la pandemia, el presidente del IPS tomó la decisión de el fortalecimiento de todas las instituciones privadas de la provincia. Todas las que tenían posibilidad de acceder a un crédito a tasa muy baja, con un financiamiento para poner a punto y acorde a todo el sistema sanitario privado de la provincia. Lo ha tomado el presidente del IPS. Y en otro lado también ha trabajado sobre la remuneración, que también es importante porque es política de Estado, de cuidado y la protección de nuestros mayores, que son los jubilados nuestros, en el reconocimiento a la antigüedad y mérito, en lo que hace a la movilidad jubilatoria. Eso también se hizo este año y es muy importante en el reconocimiento a nuestros mayores. Y también en esta última etapa salarial donde la provincia ha otorgado el 20% de incremento salarial, el presidente del IPS, con muy buen criterio, ha otorgado un 5% más, le hemos dado el 25% en un concepto de cuidado justamente para el coronavirus, para que con ese 5% puedan
acceder a todo lo que es las cuestiones de tener un gasto extra. ¿Cuál es el gasto extra? Y bueno, ya no, quizás no podés salir para ir al supermercado, pero tenés que comprar la comida y alguien te la tiene que traer y lo tenés que pagar. Claro. La conectividad, poder Exacto. tener una computadora, poder pagar, el internet, el wifi. Eso es muy importante. Y eso hay que remarcarlo, porque el cuidado y la atención debe ser siempre integral. Integral, muy Perfecto. bien. Muchísimas Gracias. gracias. Se va a repetir seguramente la visita del doctor. Muchas gracias, muy amable. ¿Hacemos una pausa? Hacemos la Breve, última pausa. breve, ya volvemos. Más prevención es igual a más salud. Bueno, muy emotivo, muy intenso este primer programa, como debía ser. Superamos las expectativas, me parece también. Realmente. Muy Un contentos, hermoso programa. sí. Realmente, un placer, Santiago. Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado de la semana próxima, si Dios quiere. Los esperamos. Chau, chau.